Por estos días, y como desde hace 80 años, la Sociedad Rural Winca Renanco concreta su clásica exposición y con entusiasta intención de homenajear a una señera institución de nuestra ciudad, hoy desde el ayer reconstruye momentos, hechos y circunstancias que jalonaron 90 años de historia. Fue fundada en 1924 y su finalidad principal era y es el fomento del desarrollo agroganadero y el mejoramiento de las condiciones de la vida rural. En 2004, dos reconocidas docentes, las profesoras Inés Fernández de Toselli y Raquel Barzola de Mauro, acometieron la tarea de reconstruir la historia de la institución a través de un libro cuya iniciativa surgió en el Museo Rural, que cobijó herramientas, máquinas, repuestos, enseres, instrumentos y otros elementos relacionados con el trabajo de la tierra y la vida en el campo. La señora Estela Oliva, impulsora de dicho museo, se refiere al propósito de preservar ese patrimonio cultural. Sí, el museo en realidad hace unos cuantos años, yo creo, lo comenzó mi esposo, tal vez en el 94, 95, no recuerdo bien. Bueno, lo continuamos luego con mis hijos, manteniéndolo, agregándole herramientas, tratando de agregarle, de hacer alguna otra cosa relativo a lo que es el museo, lo que es relacionado con el hombre de campo. Y fue en ese momento cuando invité a Inés y a Raquel para que compartiéramos, para hacer algún otro tipo de exposición, de fotos, de otro tipo de elementos, ¿no es cierto? Y la recolección de los elementos del museo, mucha maquinaria agrícola que se puede ver aún hoy. ¿Dónde se hizo? ¿En establecimientos agropecuarios de la zona? Sí, en establecimientos, pero fueron casi todos herramientas donadas o algunos prestadas, ¿no es cierto?, para la sociedad rural, de gente, productores, de gente del campo. Uh-huh. O sea, que visitaban la rural, la exposición rural, y se acercaban y te decían que tenían tal herramienta, que si querían la acercaban. Funcionó el boca a boca. El boca a boca fue funcionando. Se propició así, digamos, el hecho de colectar, de reunir. De reunir varios elementos para que no se pierdan, y para que los chicos incluso de las escuelas, que en una oportunidad se hizo un trabajo con las escuelas, compararan, ¿no es cierto?, las herramientas que se usaban antes con las actuales. Uh-huh. Bien. Con las escuelas rurales más de todo, claro, que trabajó. Las escuelas agropecuarias. Sí. De manera que fue un legado de Rubito. Fue un legado Enrique de Opitz. Sí. Sí. Bien. En realidad lo del libro me parece que fue algo espontáneo, ante una necesidad de dejar un testimonio, y se cumplían los 80 años de la exposición. Entonces nos propusimos empezar a investigar, y yo pienso que es importante una institución de semejante trayectoria. Entonces la idea era buscar material, que no era fácil. Las convocatorias, bueno, con Raquel recién nos habíamos jubilado,
Entonces teníamos más tiempo disponible. En realidad pensamos que iba a ser más fácil, que íbamos a contar con más elementos, pero los testimonios escritos fueron complicados, porque muchos de estos testimonios escritos que buscábamos no los encontrábamos porque habían desaparecido, sobre todo las primeras actas. Entonces, bueno, nos remitimos a periódicos. Winca tiene un acervo literario muy importante y sobre todo en el Eco de Winca. Entonces ahí fuimos, empezamos con el aporte periodístico del Eco de Winca. Bueno, con Raquel teníamos una modalidad y con Estela también. Nosotros todo lo que pedíamos prestado, te digo porque es importante para los investigadores el hecho de que si te brindan algo, te prestan algo, fotocopiar y devolver los originales. Guardarlos celosamente para su devolución. Exactamente. Entonces, eso es lo que hicimos. Todo la literatura que nosotros conseguimos, sacamos fotocopia y devolvimos originales. Con las fotos nos tomamos ese trabajo. La gente fue muy solidaria. La mayoría de la gente que convocamos nos brindó material que tuviese las fotos, fotocopiamos, devolvimos originales, hicimos gigantografías, incluso nos recurrimos a un aporte gráfico importante que hay en Winca, que es la revista gráfica, editada por don Zenón Zapata, del año 26 y del año 36. El campo de Juan Kenny, que él nos brindó las estadísticas desde el año 1954 de las lluvias caídas en la zona. Bueno, también tenemos un mapa catastral que es fantástico, es del año 36 y que podemos ver cómo eran las grandes extensiones de tierra y lo que es hoy, ¿no? Hacer una comparación de cómo se fueron dividiendo esas tierras. Después también está el Luis Costamaña, que fue un señor muy entrañable para nosotros, que él llevaba el registro de las heladas y caídas de piedra desde el año 54 también. Una base de datos muy importante. Yo creo muy importante Hermoso. para la Sí. zona, ¿no? Sí. Muy importante. Así que, bueno, la tarea fue apasionante, a nosotros nos encantó. Y yo creo firmemente en el testimonio, en dejar así un testimonio escrito que después nuevas generaciones pueden completarlo, ¿no? Porque la historia es muy vasta y sucedieron nuevos acontecimientos. De acá a 10 años, mirá, ya sé cuántas cosas Han pasaron, pasado. ¿no? Y yo te digo que a mí me impactó, sobre todo nos impactó a las tres, de testimonio de gente que había estado presente en la primera exposición en el año 1936. Como vos podés leer en el libro, el caso de Anita Remotti de Bolaño. Sí. Que Anita nos contó con tantos detalles su presencia ese día, y bueno, y eso, personas tan memoriosas y que son testigos, es importante rescatarlas. Gracias. Claro que sí. Tenemos que agradecer a la comisión de ese momento, cuyo presidente era Osvaldo Oliva, que nos dieron el visto bueno para hacer un libro de calidad, digamos, en cuanto a las hojas, en cuanto a la encuadernación. Nosotros nos fuimos unos días a Córdoba y allí, junto con una editora, fuimos haciendo toda la compaginación del libro y bueno, y después la impresión llegó más tarde, ¿no? Claro. Inés, Sí. sondear en el pasado para que los más jóvenes, las nuevas generaciones puedan bucear lo que ha sido ayer, de tanto esfuerzo, ¿no? Pero de tanta iniciativa y de tanta pujanza de nuestros mayores. Exactamente, y yo digo que es la satisfacción
de haber logrado nuestro propósito, que era dejar un testimonio de lo que fue, del esfuerzo de gente, como vos mencionamos en el libro, que pensaban en esta localidad que iba a ser una localidad próspera, como lo es. Y bueno, ojalá los chicos jóvenes sigan con esta tarea de investigar, de dejar testimonios, porque lo más importante para estas localidades es eso, ¿no? Dejar el testimonio de lo que fue el pasado para aprender y prepararnos para nuestro futuro. Eso es también lo más importante. De páginas dispersas y fuentes diversas, las profesoras Fernández y Barzola, autoras de Reseña Histórica de Sociedad Rural Winca Renanco, señalan las sucesivas gestiones de hombres animados por la esperanza inquebrantable de un futuro próspero. Emilio Gujat, Dr. Antonio Olivero, Eduardo Estanguet, Alberto Kenny, José Pepe Bolaño, entre 1954 y 1960. El ingeniero Gustavo Gabriel Bolaño así evocaba a su padre. Y uno tiene, digamos, lindos recuerdos de esa época, porque todo el mundo en esos años esperaba especialmente las exposiciones rurales, digamos, porque en ese momento era lo que más había, digamos, lo que surgía en ese momento, lo que más se destacaba, y bueno, no había otro movimiento, digamos así, a nivel regional, ¿no? Así que sí, realmente, bueno, ya te digo, no era muy chico yo, pero bueno, después, a través de los años, uno va recordando cosas, oyendo, ¿qué te puedo contar? ¿Qué sé yo? Gente que precedió a papá, como el señor Kenny, padre de John Kenny, digamos, o los que después fueron sucediendo. Comercialmente, digamos, lo que a mí más recuerda, digamos, que eran en esa época el don de la palabra, digamos, era un sello para los negocios, ¿no? Sobre todo porque en el caso de papá, que era el titular de concesionaria Ford de acá de Winca, o sea que estaba ligado comercialmente acá también a la rural en esa época, digamos, lo que yo más recuerdo es que, o charlas con él, digamos, o anécdotas, eran que los negocios eran así como si en esa época, ¿no? O como sucede por ahí en algunos casos todavía, de palabra, ¿no? Hay mucha gente que se comprometía, digamos, con muchas instituciones, el caso también del Aeroclub, creo que fue también, y participaba y bueno, realmente había un compromiso, ¿no? con esas sociedades y en función, digamos, en esa época también de una perspectiva mejor para estos lugares, ¿no? Que estaban tan retirados de todo. A José Bolaño le sucedió Juan Iriart, quien presidió la comisión directiva entre 1964 y 1973. Federico Aliso, desde el 73 hasta el 84. Eduardo Bolaño, entre el 84 y 1993. Osvaldo Oliva, entre ese año y 2006. Y junto a ellos, colaboradores que con idénticos propósitos apuntalaron el trabajo en la institución. Entre otros, el señor Gerardo Irizarry. Su paso por la entidad ruralista es recordado por su hijo Horacio. Tanto mi papá como muchos otros surgieron como colaboradores porque bueno, había que hacer una obra importante y para eso se requiere siempre un equipo de gente, ¿no? Exacto. Y bueno, una historia de vida, la suya, ligada al campo. Así es, digamos, me tocó nacer en Córdoba, pero por esas cuestiones de la vida, pero bueno, de acá de Winca de toda la vida. Bueno, después mis padres quisieron que yo tuviera cierta capacitación, me fui a estudiar, hice una cierta experiencia en distintos lugares y después retorné acá donde siento que es mi lugar, a continuar un poco
la obra que inició mi abuelo y después mi padre, y bueno, yo acompañándolo, tuve la suerte de volver y poder compartir con él sus últimos años, haciendo lo que le gustaba y que a mí también me gusta. Así que bueno, estamos acá continuando, haciendo una línea de continuación de eso. Adheridos a la historia misma de Sociedad Rural, las firmas consignatarias a cargo de los remates de las exposiciones. En el próximo tramo, Ferias Rodeo Winca, firma que ha cumplido 50 años y desde 1965 es martillero oficial de la muestra. Como decíamos anteriormente, Rodeo Winca empezó a rematar en las exposiciones en el año 1965, siendo martillero el señor Omar Zabaljauregui, posteriormente el señor Torres y luego Aldo Ganuza, siendo su hijo martillero hasta el presente. Esta firma comenzó en 1963, siendo representante de J. Elordi, bajo la dirección del señor Juan Alberto Parodi. En la actualidad es el único consignatario que remata en las exposiciones. Además, desde sus comienzos, alquila las instalaciones para realizar sus remates mensuales y ventas particulares. Elvira Blencio, la señora Lila, viuda de Juan Alberto Poroto Parodi, trazaba una semblanza del fundador de Ferias Rodeo Winca. El recuerdo que te voy a dar del primer día no es tan grato. Era un ciclón, un 21 de septiembre, el día de la primavera. Y yo decía aquello, le decía a mi marido, mirá qué día, y que estaba la primer fe, ya iba a dar. ¿Qué día te tocó? Digo, que bueno, y después estaba esperando que llegara, pero esos que ahora vienen ventarrones, pero no, me parece que no son como esos. Y vino y dice, no, vos sabés que se vendió todo, me acuerdo que me dijo. Bueno, y así, luchando, qué sé yo. Yo siempre lo que he podido, no ayudándole con trabajo mío más que yo de la casa, ¿no? Por supuesto. Pero siempre apoyándolo, eso sí. En lo que uno ha estado, por lo menos a mi alcance, en fin. Y eran épocas, nos comentaba, en que su esposo viajaba. Sí, Dios mío, la vida que hacía. Lo llamaba un cliente de por allá iba, a lo mejor por 4 vacas. Y así, bueno, es que así se hacen las cosas también, ¿no? Bueno. Lo poco y lo mucho había que atender todo. Y así empezó, sí, después, bueno, él empezó con J. Elordi. Un tiempo más o menos, él, como hacía siempre, se deslomaba, como dice el criollo, ¿no? Si lo llamaba a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, que lo llamaban clientes para encargarle a alguno. No, otros decían, pero vos atendés el teléfono, yo lo corto. No, mi marido no. A cualquier hora atendía. Bueno, y así después se hizo también. Mucha clientela se agrandó, ¿no? Por supuesto. Sí. Y estuvo un tiempo y se le daba entonces el 50% para él y 50% para J. Elordi. Pero los J. Elordi en Buenos Aires. Entonces yo le decía a veces, hasta que después, bueno, él después se arreglaron las cosas y se puso por cuenta de él. Y se independizó. Se independizó, esa es la palabra, sí. Y bueno, siempre, y él como él trabajaba siempre mucho, pero así como una regla, ¿no? Sí, claro. Sí. Y con una dedicación exclusiva. Dios mío, si yo estaba sola todo el día, si había un cumpleaños de los chicos no podía estar, no, y cuidadito que fuera a protestar. No, él era primero el trabajo. Claro, una conducta. Sí. Dios mío, sí. Admirable. Y bueno, y eso también impartió
como enseñanza a Claro. sus empleados. Muy Claro, jóvenes. y no ves Miguel Ángel. Miguel Ángel cuando entró tenía 16 años. Portentoso. Sí, vino del campo, estaba en el campo con el padre, que eran puesteros de Raúl Álvarez, los padres. Y él de ahí, no sé quién fue que le dijo a mi marido, mira, hay un chico, dice que está arriba del tractor, pero dice, está estudiando por, como le decían antes, por... A distancia. Sí, ¿cómo es que le Como llamaban por antes? correspondencia. Por correspondencia, de contador, algo así. Dice, mira, ese chico, dice, si te lo podés llevar al escritorio, sacalo de ahí, que es muy capaz. Tenía 16 años Miguel Ángel. Y así hizo, y mira, lo sacó, sí, lo fue después al escritorio, y así empezaron con él, y después ya se fue agrandando, claro, después empezó... No, Ricardo después no. Ricardo cuando había terminado el secundario entró. Bueno, la firma el año pasado cumplió, como vos sabés, los 50 años de vida. El 21 de septiembre del 63 se inaugura Feria Rodeo. Y al otro año arranca, porque la exposición ya había sido, o sea que arranca al otro año, en el 64, arranca como martillero de la exposición. Conjuntamente con otros colegas que en ese tiempo, firmas que ya no existen más, que era Demetrio Bravo, estaba Pedro y Antonio Lanuse, y ya cuando entré yo, que fueron 7 años después, yo entré en el año 70, ya Demetrio Bravo no estaba más. Pero bueno, con Pedro y Antonio Lanuse, que era el representante de don Francisco Vicio, tuvimos varios remates en conjunto, ¿no es cierto?, con el martillo. Compartían. Compartíamos el martillo, sí, y después se fue Pedro y Antonio Lanuse y vinieron algunas otras firmas que estaban acá en Huinca, una era Eduardo Zambrisi y supo rematar también a Roldo Fortuna. Una de las anécdotas son de que el Toro Campeón hace muchos años que los compra una generación de abuelo, padre e hijo que vienen comprando los Toros Campeones de la exposición de Huinca Hernán Cos, ¿no es cierto? Ah, perdón, capítulo aparte. Nosotros conocemos a don Ángel. Ángel, el padre también compraba, también compraba cuando todavía estaban en sociedad con todos sus hijos, ¿no es cierto? Ajá. O sea, los hermanos de Ángel. Sí. Así que son muchos años que vienen comprando los toros. Una dinastía, digamos. Una dinastía sí. Es una nota de color, ¿no? La verdad que sí, Años. la verdad que sí. Y avatares varios. Y bueno, se pasan como en todas empresas momentos buenos y momentos difíciles y momentos buenos, pero bueno, hay que ir salteando las dificultades y uno va siguiendo remando, ¿no es cierto? Como lo definía el señor Ricardo Mauro, integrante de la firma Ferias Rodeo Huinca, todos los años la exposición rural centra sus expectativas en el remate de reproductores, preocupándose por brindar al productor buenos ejemplares, objetivo que se logra con el aporte de las cabañas y las asociaciones. El señor Ángel Guceta cumple todo un récord. Desde hace 35 años compra el Toro Campeón. Sí, efectivamente. Como uno se nos pasaron los años y cuando quiere acordarse, estuvimos a los 35 años. Y ahora, bueno, sigue el hijo Marcelo con esa actividad. Así que, bueno, se ha hecho muy buena genética. La fiesta de los novillos yo lo controlo, que es una parte que la hacienda que sale de ahí, los mismos jurados de Angus, dice que hay muy buena genética. Bueno, también tantos años de trayectoria, tiene que haber algo. El doctor Eduardo Bolaño sintetiza el vasto quehacer de la entidad durante los años de su presidencia. Los vaivenes que ha tenido el campo durante todos los gobiernos existían en ese momento también. Ya uno ha soportado tantos cambios que es difícil situarse. Pero fue muy fructífero acá, en la instalación, en lo que era como sociedad en todo sentido.
porque aparte mi historia empieza mucho antes de mi presidencia. Fui colaborador durante muchos años con otros presidentes. Y verdaderamente en ese momento se pudo empezar a hacer muchas cosas que después, bueno, te cuento algunas. Por ejemplo, toda la instalación eléctrica era aérea en esa época. Ese tinglado que ves ahí, había una línea trifásica por arriba. Si un día se hubiera cortado un cable hubiera sido un desastre porque podría haber pasado cualquier cosa. Bueno, ya en esa época enterramos hasta toda la instalación enterrada. Bueno, se empezaron a hacer muchos cambios. Hubo gente muy valiosa, muy trabajadora en esos años. Osvaldo es uno, todas las plantas que puso, qué sé yo. Ya era un colaborador en ese momento. Muy joven. Y bueno, después hay muchos logros. Yo pude traer la oficina de guías acá, me la cedió el doctor Bazar en su momento. ¿Antes funcionaba en la municipalidad? En la municipalidad. Y era un engorro, un trámite acá, un trámite allá. Y bueno, la idea fue traer todo acá, concentrar. Trajimos Senasa, que siempre andaban con sus dificultades. Y después, bueno, ya arrancamos con el plan de Aftosa. Así que fue una linda época, con bastantes movimientos, bastante fructífera en ese sentido. Y también una anécdota que ayer lo relataba el señor Osvaldo Oliva, aquella compulsa, aquella elección que terminó en empate. Sí, prácticamente en empate. Fue la única vez que vinieron a votar todos los socios. Nunca se había logrado. Fue una cosa, bueno, anecdótica de todas maneras. Sí, fue la única vez que vino. Normalmente las asambleas vienen 20, 30 personas, sí, como en todas las instituciones, ¿no? Nunca hay un interés desmedido, digamos, pero esa sí, era... Muy concurrida. Fue un momento en que esto creció mucho, económicamente sobre todo. El plan de Aftosa te dejó buena plata, bueno, eso permitió hacer muchos arreglos en esta institución. No hubiera sido de otra manera. Antes de ir al corte, nuestro recuerdo a don Pedro Elía, hombre cordial, sencillo, activo, que prestó sus servicios a la sociedad rural con gran dedicación y ahínco desde el año 1935 hasta la década de los 80, cuando fallece. Tenía un Chevrolet Vituret 39 que utilizaba para trasladarse al pueblo con la finalidad de realizar los trámites que su función le exigía. También otro de los recordados con mucho afecto es el señor Osvaldo Fantino, personal de maestranza desde 1964 y jubilado recientemente. No podemos dejar de mencionar el trabajo realizado por capataces como los señores Cirilo Vila, Clemente Pérez Capiche, Clemente Vila, Domingo Muñoz, que con su esfuerzo y dedicación, acompañados por personal auxiliar, realizaron una eficiente labor, contribuyendo de esta manera cada año a eventos exitosos. El lema de Sociedad Rural Huinca-Renanco fue y es superarse, pero los conceptos de sus últimos presidentes trazan una radiografía de la institución agropecuaria. Bueno, primero fui vocal, después con un grupo de amigos decidimos hacer una lista, no sé si vos recordás, sí, pero es una anécdota muy importante esta, en el cual, si querés la cuento, ¿no? Por supuesto. En el cual fuimos a elecciones, y bueno, vinimos a votar, ¿no es cierto? Y nosotros contábamos, no habíamos leído bien los estatutos, ¿no es cierto? Y contábamos y decíamos, tenemos con la gente que hay, tenemos que
ganar, pero no habíamos leído bien los estatutos en el cual podían traer poderes, o sea, había gente socia de Buenos Aires, entonces entraba una persona a votar, pero votaba por 4 o 5, y bueno, cuando contamos los votos, empatamos. Se empató, o sea, creo que fueron 18-18 o algo parecido, ¿no? Y eso, así que hubo que hacer, es una cosa que yo creo que va a quedar en el tiempo, en los anales. Bueno, desde ahí empezamos a trabajar, y bueno, creo que a los 90 días tuvo que haber elecciones de vuelta, y ahí, bueno, asumí como presidente a la institución. Creo que ganamos por 14 o 15 votos, en el cual estaba, que es un gran amigo mío, Eduardo Bolaño, ¿no? Pero bueno, yo creo que a la institución le vino muy bien de que se haya empatado, que le pusimos fuerza para una competencia, o sea, surgió y es muy importante eso, me parece, ¿no? Bueno, en esa época yo creo que cambió un poco, se volcó más a participar en la ciudad, a hacer grandes, a que nos visitara gente importante. En esa época, cuando yo asumí, fue vicepresidente Armando Leiva, éramos jóvenes los dos, o sea, estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿no? Y bueno, y fue todo muy lindo, la verdad, hemos logrado, nos hemos conectado, y yo creo que Huinca Renancó se conoció mucho por intermedio de la sociedad rural. Vos ponías Radio Continental o bueno, la Sociedad Rural Argentina, hemos hecho algunas cosas en esa época, logramos llegar a comprar invernada en el mercado de Liniers. O sea, el mercado de Liniers en ese momento era un mercado cautivo, o sea, que se compraba, sacaban invernada, pero no cualquiera sacaba. Nosotros logramos que en esa época logramos de que cualquier productor agropecuario comprara animales y volvieran a engordarse a los campos, que eso era muy importante, porque había negocios importantes que no iban a los campos, pero no se conocía, ¿no? Eso fue iniciativa suya, como también el gran impulso que se le dio a la promoción de carne vacuna. Realmente eso también fue importante. La verdad que nació desde Huinca Renancó, juntamente con los productores agropecuarios, comerciantes de Huinca Renancó, o sea, y con toda la gente que participaba en hacer algún aporte para la promoción de la carne vacuna. Y ahí, bueno, vienen amigos como Héctor Elieravide, como Martínez del Valle, Gumercindo Alonso nos apoyó, la Sociedad Rural de Argentina lo vio de muy buenos ojos, y bueno, y después se chuparon la idea la gente de Buenos Aires y ahora están queriendo hacer algo, ¿no? Sí. Recuerdo que acá había unos corrales que eran de tierra y estaban realmente cuando se daban las grandes ferias que realmente existen todavía ahora, que es muy importante eso para la vida de la institución, pero los corrales no iban más, o sea, se lastimaban los animales, se machucaban, había barro, y yo entré a esta institución trabajando, te digo cómo, o sea, porque entré de vocal, pero bueno, yo vine a colaborar con la institución, con unos tractores y sacar barro y acomodarle los corrales, y después, bueno, surgió el tema de hacer los corrales que hemos hecho, que la verdad que fuimos a copiarle el modelo al lamentable frigorífico que está cerrado hoy día, pero los caños, ¿no es cierto?, fuimos a verlos con el señor Dorato, y él con una soldadora y un autito viejo, un Jeep, que no sé si lo recuerda, se paraba ahí, bueno, hizo los corrales que si los mirás no tienen un defecto porque están todos los caños igualitos. La verdad que es una obra muy importante, que toda la gente que viene aquí se admira. Y después siguieron estos chicos nuevos, ¿no? Viste como qué linda que están las instalaciones, ¿no? En el 2008 hubo renovación de autoridades en pleno ajetreo por el famoso conflicto entre el campo y el gobierno, que culminó con la famosa votación aquella
tantas horas y que culminó en la madrugada de julio y se cerró un episodio con el famoso no positivo del ingeniero Julio Cobos, pero la verdad que se dieron las circunstancias para que uno involuntariamente terminara ejerciendo como presidente de esta institución que es tan cara y tan arraigada está en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Un punto de inflexión en la sociedad. Creo que eso significó la visibilidad de un sector que hoy por hoy es el más dinámico de la economía, pero con movilizaciones, cortes de rutas, presencia permanente. ¿Cuántos días en las rutas? Muchísimos. Yo honestamente, y esto es una charla que se suele retomar con cierta o relativa frecuencia con algunos de los que estuvieron trabajando, apoyando o directamente desde volanteando hasta algunas veces que se interrumpieron la circulación en forma rotativa y alternada, pero los más viejos sobre todo no recordaban una movilización que fuera tan generalizada, teniendo en cuenta sobre todo el amplio espectro que involucra la producción, ¿no es cierto? Desde el norte, la zona central, la Mesopotamia, los horticultores, bueno, hubo una serie de factores que se dieron para que realmente la protesta fuera masiva, qué sé yo, fue explosiva, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Yo recuerdo que se inició un 11 de marzo y creo que fue un día miércoles y acá un remate feria, creo un par de días después, y en el remate se hablaba de eso. La conversación estaba qué hacemos y qué no hacemos, y creo que nadie fue consciente al inicio de todo esto que iba a terminar en lo que terminó. En cuanto a obras, se hicieron algunas obras que tienen que ver con el mejoramiento de la pista, se incorporaron corrales, pero en lo personal a mí lo que más me dejó, me gustó o me dejó mella fue que se refundó y se trató de rescatar lo que era el Ateneo. Ese Ateneo juvenil que en definitiva atraía a chicos que en el secundario sobre todo, que se acercaban, que tenían propuestas que movilizaban y que de alguna forma le inyectaban sangre nueva, porque en definitiva los ladrillos, los corrales, uno los pone y a lo mejor que quedan, pero me parece que lo sustancial es lo que pueda generar las instituciones en los hombres y mujeres de su comunidad. O sea, en cuánto lo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y en esta calidad de vida tiene que ver con la participación, con el hacer, con el brindar unos minutos de su tiempo, con trabajar de manera solidaria. Creo que ese es el gran desafío de las instituciones, sobre todo en estas comunidades tan chicas, ¿no? Dentro del marco de los 90 años, que es el 90º aniversario, le pusimos el cumpleaños de la nona, porque son 90 años que realmente esta institución está paralela al crecimiento de la localidad, ¿no? y después desarrollándose en el contexto de toda la región, así que para todos los presidentes ha sido un compromiso muy grande llevar adelante esta institución. Un poco cada mandato de la institución ha marcado una época del país, está relacionado con lo que ha ido ocurriendo, y lo que Fernando destacaba respecto de la reapertura del Ateneo fue una cosa realmente muy interesante,
y realmente hay que reconocer que no hemos tenido los logros que hubiésemos querido, porque los ateneos juveniles funcionan muchos en otras sociedades rurales donde funcionan universidades. Entonces los que están en los ateneos son estudiantes universitarios y ahí ya empiezan a forjarse en la carrera dirigencial de la institución. A nosotros nos ocurre que tomamos chicos de cuarto o quinto años del secundario y cuando se van a la universidad dejan de pertenecer al ateneo inmediatamente. Hemos tenido la suerte que 3 o 4, te diría, desde que arrancó Fernando con esta idea, se han incorporado en ateneos juveniles en otras sociedades rurales como la de Córdoba, la de Río Cuarto, y eso sí también se lo vive como un logro, ¿no? Es decir, porque hemos inculcado una semillita que después terminó brotando. Pero sí, seguimos trabajando. De hecho, cuando ustedes estaban haciendo las notas, yo estaba reunido con los chicos del Ateneo para los trabajos de mañana, que en este momento son 6 o 7 chicos los que están y participan activamente siempre cuando es la muestra, y la verdad que sí, muy contentos, ¿no? Hoy que tengamos una vicegobernadora y un secretario, un ministro de Agricultura del sur de la provincia también es un punto a favor porque son conocedores de nuestras realidades. La provincia de Córdoba es una provincia muy vasta, muy grande, con realidades muy distintas, que si un ministro de Agricultura fuese de Deán Funes, de Cruz del Eje, la realidad del sur no lo conocería para nada. Pero bueno, Julián López, si bien es abogado, viene de una familia de productores agropecuarios, conoce bien lo que es la producción agropecuaria, y Alicia Pregno también está muy relacionada con el tema, así que yo creo que como sureños de la provincia debemos aprovechar esas oportunidades, ¿no? Destacamos la importancia institucional de Sociedad Rural. Desde su nacimiento ha representado los intereses del campo y su gente. Ha tenido a lo largo de 90 años una fuerte influencia de manera directa o indirecta en el desarrollo comunitario debido a la importancia trascendental que el sector primario de la producción de bienes y servicios tuvo y tiene en la economía regional y su contribución al país.